Buenas, Pablo. ¿Qué estamos escuchando y por qué has elegido esta pieza para empezar la entrevista? Pues estamos escuchando un trocito de la consagración de la primavera de Stravinsky, concretamente el final del primer movimiento de la adoración de la tierra. Y me parece, bueno, la obra en sí me parece increíble, me parece una obra maestra, pero en concreto ese pasaje me gusta mucho porque ahí antes está toda la orquesta, ¿no? Todos los instrumentos, como si fuera una jauría, ¿no? Un total caos, ¿no? Cada uno tocando sus motivos, unos contra otros, súper disonantes, y de repente se callan todos a la vez y entra el fagot. Me parece un pasaje súper chulo. Sí. Además que es una obra que para nosotros tiene un protagonismo el fagot desde, desde el inicio. Sí. Sí, 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 una obra que se estudia desde que empieza a estudiar pasajes orquestales. Yo creo que, vamos, cualquier fagotista empieza desde el principio, ¿no? Es una de las míticas. Sí. Sí. Pues nada, bueno, estamos escuchando la voz de Pablo González, al que le damos una gran bienvenida. Él también, igual que Celia, es antiguo alumno de fagot del Conservatorio Profesional de Música de Murcia. Y antes de conocer un poquito más a Pablo y empezar a preguntarle, os quiero recordar que, bueno, ya sabéis que esta actividad es un poco para charlar con antiguos alumnos y sobre todo conocer otras facetas que nos unan con el fagot, pues que nos unan con otros aspectos, como ya hemos visto con la dirección. Y hoy, pues Pablo, que como veremos ahora, pues es fagot de una orquesta alemana de Dortmund. Y nada, eh, la mayoría de preguntas, o muchas de las preguntas, son escritas por los propios alumnos del centro y, y van a dar respuestas a estas dudas que pueden tener estos alumnos, que seguro que les van a ayudar en un futuro. Así que nada, volvemos a dar la bienvenida a Pablo, conversar un ratito con él y darle sobre todo muchas gracias por participar en esta actividad. Encantado, de nada. Me parece una actividad, ya te lo he dicho antes, chulísima y que ojalá la hubiéramos tenido, bueno, yo por lo menos cuando hice el grado medio. Creo que, pues sí, para los alumnos está muy bien que sepan, ¿no? De ejemplos claros que ha habido antes en el conservatorio y que han tomado diferentes caminos. Me parece una actividad muy, muy guay. Bueno, pues ya a los alumnos les pasé tu currículum, pero lo voy a decir un poquito también. Eres fagot solista de la Orquesta Filarmónica de Dortmund en Alemania desde el 2022, es decir, hace relativamente poco. Un país con una gran tradición de grandes orquestas, pero Pablo, pues eso, hemos dicho, pues empezó sus estudios en la ciudad de Murcia con el fagot y el piano, cursando doble especialidad en las enseñanzas profesionales. Y como ya habrán leído los alumnos, has formado parte de diversas orquestas jóvenes y has colaborado también con bastantes orquestas profesionales. Finalizó sus estudios superiores en el Conservatorio Superior de Castilla-La Mancha y ha obtenido el tercer premio en el concurso de la FOES, que para quien no lo sepa, porque algún alumno hay de primero de profesional, que AFOES es una asociación de fagots y oboes aquí en España. Y él obtuvo el tercer premio en la especialidad de fagot, que fue también sobre ese año, el 2022 o... Fue antes, creo que fue en el 19, en el 20, por ahí. En mi cuarto de Con, superior. antes de la pandemia fue o... No sé si creo que sí, creo que fue en el año, no estoy seguro ahora mismo, la verdad, pero fue antes de empezar John Dortmund, seguro. Ah, bien, bien. Sí, sí. Pues nada, que precisamente lo ganó también Álvaro, antiguo también Sí, alumno también del centro. sí. ¿Ibais juntos al mismo curso o no? Él iba un curso por debajo, yo le saco un año, es muy amigo Ah, mío y sí, sí, todavía mantenemos el contacto, por supuesto, y él iba siempre un curso por debajo. muy Él del bien, 98 y yo del 97. muy bien. Ujú. Pues nada, pues vamos a empezar ya con las preguntas. Esta es mía, porque es una pregunta que siempre cuando entra un alumno mío a la clase de primero elemental, siempre les suelo preguntar, oye, tú, en realidad, ¿qué instrumento querías tocar? Pero contigo tengo que ir más allá, porque empezaste con dos instrumentos a la vez, o empezaste primero con el piano y después el fagot, ¿y por qué elegiste el fagot, además del Ujú. piano?
Fue la verdad que una casualidad. Una casualidad muy grande, porque yo no tenía ni idea de lo que era un fagot. O sea, yo no he tenido antecedentes musicales en mi familia ni nada por el estilo. Pero bueno, mi madre siempre tenía ahí como la idea de que me quería apuntar a música, desde que yo era pequeño, ¿no? Y cuando cumplí los 10 años, bueno, creo que 11, pues decidimos ir a Beniaján, a la banda de Beniaján, a ver qué tenían, a ver qué podían ofertarnos y tal. Y en la típica reunión esta donde los profesores tocan un poco y tal, yo ya había hablado antes con mi madre, flauta travesera o algo así, algo pequeño, porque nos daba igual. Y yo, la verdad es que me gustaba bastante la flauta, había escuchado alguna obra, ¿no? de la flauta y tal, y me gustaba. Y yo iba con esa idea. Allí tocó una profesora que tocó súper bien y vamos, yo estaba con flauta, 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 flauta. Y cuando llegó el momento de inscribirnos en la lista, ¿no? Vino el profesor que había ahí de fagot, que se llama Juan Antonio Villa, no sé si te sonará, bueno, y vino y me dijo, no, tú tienes las manos muy grandes, el fagot te va a venir de perlas, estoy seguro de que este instrumento te viene mucho mejor a ti. Y claro, yo pues, era súper pequeño y no pude rebatirle nada. Además es que me llamó mucho la atención ese hombre porque tenía mucho desparpajo, hablaba así muy... me pareció muy cercano, ¿no? Muy simpático y me dejé un poco engañar, básicamente. Me apuntó él en la lista y además es que me dijo, mira, te puedes llevar el fagot hoy mismo, o sea, te firmas aquí y tal, no sé qué, y es que me dio el fagot. Entonces mi madre cuando me vio llegar a mi casa con el fagot, que no sabía tampoco lo que era, dijo, Pablo, ¿qué has hecho? ¿Cómo se te ocurre traerte esto? Digo, pues no lo sé, esto es lo que me han dado, esto es lo que hay. Y nada, entonces así fue. O sea, ya directamente me quedé con ese instrumento, un taqueda más viejo y estuve con ese instrumento, pues, en mis años en mis primeros cursos de profesional. Estuve yendo a la banda y tal, y nada, y así fue mi inicio. Así fueron mi inicio con el instrumento. Entonces, tú empezaste antes con el fagot que con el piano. Sí, yo empecé con el fagot. Yo empecé con 11 años con el fagot. Luego fue, cuando ya llevaba 3 años con el fagot, en la agrupación musical, también una profesora que había allí de solfeo me dijo, tú te tienes que apuntar a piano. Veo que te gusta mucho el solfeo, que entonas, tal, y veo que te hace falta el piano. Y yo le dije, pues no sé, voy a decírselo a mi madre. Y se lo comenté y me apuntaron entonces a una academia, a Chaplin, en Murcia. Y estuve unos añitos ahí, antes de entrar al conservatorio, estuve 2 o 3 añitos haciendo piano allí. Entonces estaba en Beniaján y en Chaplin con piano. Pero empecé eso, 3 años más tarde, o así, a los 14 o por ahí. Pues hiciste el viaje contrario, porque muchos Sí. alumnos vienen al conservatorio que han aprendido piano o otro instrumento y cogen el fagot y empiezan con el fagot, pero sabiendo otro instrumento. Pensaba que tu caso también habría sido eso, pero es una No. vuelta. Es una vuelta. Sí, al revés. Es al revés, sí. Pues, curioso, curioso. Pues bueno, Mm. pues ya algún alumno me pregunta cómo se pueden compaginar los estudios de música con el instituto. Pero en tu caso, claro, ya, porque recordemos que hoy en día, bueno, los alumnos de profesional dan la clase de piano complementario, pero en tu caso era, ¿no? Era tu clase de fagot, tu clase de piano, de piano. Entonces, ¿cómo de complicado fue compaginar las dos especialidades en el estudio del conservatorio y del instituto? Pues no fue fácil, la verdad, porque o sea, no solamente estamos hablando de piano en sí como una asignatura, sino todas las asignaturas del currículo de piano, que por supuesto no es igual al currículo de fagot. Es decir, yo tenía no sé cuántas asignaturas son, pero por decir algo, 6, 7 asignaturas de fagot y luego tenía mis 4 de piano, porque había muchas que no eran comunes, ¿no? Las comunes, por supuesto, las hacía solamente una vez, análisis, armonía, solfeo, lenguaje musical, todas esas las cursaba solo una vez, pero luego había muchas otras que no. Entonces me juntaba a lo mejor con 9 o 10 asignaturas, todos los cursos en el conservatorio y no fue fácil, o sea, fue bastante complicado, sobre todo también por cuadrar con el instituto, porque yo hice un programa bilingüe aquí en Puente Tocino, en el Aljada, y todas las semanas teníamos 3 horas más. O sea, yo salía muchos días a lo mejor a las 3:30, entraba a las 8:30 y en vez de salir a las 2:30,
o a las 8, y en vez de salir a las 2:30 salía a las 3:30. Entonces se me quedaban las tardes a veces, pues eso, que me acuerdo que me recogía mi madre a lo mejor a las 3:30 y tenía clase en el conservatorio a las 4. Y me iba y me comía un bocadillo en el coche corriendo porque no llegaba. Y a lo mejor salía a las 8 de la noche. Entonces fue complicado, la verdad. Hubo ahí unos años, sobre todo ya tirando más a bachiller, cuarto de la ESO bachiller, fueron complicados, la verdad. ¿Y que te organizabas de alguna forma, algún tipo de horario, o Pues siempre el mismo, o era un poco Era, libre? era un era un poco saber buscar huecos, sobre todo para el tema de, pues, te digo, al estar en cursos más superiores, en los que hay que estudiar mucho, ¿no? Tanto en el instituto como en el conservatorio. Yo no tenía claro si quería hacer música en bachiller, entonces yo también estudiaba bastante del instituto. Y es complicado buscarse sus huecos, pero al final pues te tienes que aprender a organizar muy bien, ¿no? Y si, por ejemplo, la asignatura de música en el instituto me la convalidaba, a lo mejor tenía ahí una orilla libre, pues siempre iba buscando los huecos para poder cuadrarlo todo. Los fines de semana también he tenido que renunciar a muchas cosas, muchos planes, muchas actividades, porque, a ver, hay tiempo para todo si se sabe uno organizar, pero sí que es duro. O sea, y por supuesto, los programas estos integrados que hay hoy en día, a mí me parece una maravilla. O sea, la gente que puede hacer eso me parece súper bien. Porque al final tienes más tiempo para. Yo nunca he tenido tiempo para hacer deporte, por ejemplo. Es que me faltaban horas al día. Y eso yo hoy en día lo veo, que me habría gustado hacerlo, ¿no? O tiempo para descansar un Claro. poquito más. Sí, 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 sí. Mm. Yo recuerdo mi época también, que yo tampoco tenía, era, era sacar tiempo Sí. donde no había, pero al Ujú. final y sacrificarte mucho, que es lo Sí. que había que hacer. Sí, 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 sí. Pues, ¿y qué te llevó a saber que te querías dedicar profesionalmente al fagot? Y yo le sumaría, ¿y cuándo diste el paso para darle más prioridad al fagot que, por ejemplo, al piano? Pues, a ver, yo siempre he sabido que a mí la música me llenaba mucho, me gustaba mucho. Yo he tenido pasión siempre por la música. Desde que estaba en la banda y tocaba con gente, a mí me encantaba. O sea, yo decía, esto es lo mío, estaba en mi salsa. Y bueno, yo creo que a mí me ha gustado también mucho el piano, pero sí que el piano es un poco más solitario. Entonces, a mí el tema de la música de cámara, de orquesta, todo eso siempre me ha gustado mucho, el poder comunicarte con los demás sin hablar, ¿no? Tocando. A mí eso me ha gustado mucho. Y yo creo que ese fue el punto decisivo por el cual me decanté por el fagot en estudios superiores. O sea, yo acabé sexto de las dos y el piano, pues hoy en día doy alguna clase de piano, acompaño a algún compañero, o no sé, cuando alguien me lo pide, o toco por gusto también. Pero a nivel profesional, yo sabía que quería el fagot por eso, por el tema de tocar con los demás. Me parecía más asequible. Por supuesto que con el piano puedes tocar con demás gente, pero el tema de orquesta me gustaba más la sensación con el fagot. Sí, muy bien. Y pues, si no me informaron mal o me lo contaron mal, Klaus Thunemann, que es considerado el gran maestro del fagot moderno, y también David Tomás, que es fagotista español, que es profesor en el Musikverein, y también en Karlsruhe, en Alemania, empezaron el estudio, que también creo que empezaron sus estudios con el piano. Entonces, tú que también tocas el piano, ¿qué beneficios aporta empezar o tocar el piano y cómo pasan las enseñanzas profesionales? Porque hay muchos alumnos de fagot que como que les cuesta más tener que ponerse a tocar el piano, o no sé, o no le ven como, no le ven un poco de sentido. Entonces, tú que has tocado los dos, ¿qué les podías decir para motivarles un poquito? Pues yo puedo decir que no hace falta estudiar piano a un nivel profesional o a un nivel muy alto, pero creo que tocar el piano siempre va a traer beneficio a un músico, porque nosotros no somos instrumentos polifónicos y creo que tocando el piano se puede desarrollar un oído que, para mi gusto, con el fagot puede tardar más tiempo. O sea, no digo que no se pueda y no digo que no haya grandes fagotistas que no toquen el piano y sean
sean muy buenos fagotistas, muy buenos músicos, pero creo que con el piano se te abre mucho la perspectiva musical. Te facilita también en otras asignaturas. O sea, tú cuando tocas el piano, creo que asignaturas como análisis, armonía, incluso lenguaje musical en niveles un poco más bajos, creo que se puede facilitar mucho em, el, el conocimiento, ¿no? Sobre todo por eso, porque se entrena mucho el oído, se entrena el reconocer diferentes texturas, ¿no? Incluso cuando estás tocando tú el fagote en la orquesta, creo que el entender un poco de piano te ayuda por ejemplo, a saber qué dinámica, estoy aplicando la dinámica adecuada, estoy tocando un acompañamiento, estoy tocando el bajo, tengo una melodía importante que, no sé, creo que hay diferentes aspectos musicales que se ven favorecidos por conocer un poco de piano. Y ya te digo, no tiene por qué ser a un gran nivel, simplemente un poco lo que se estudia en grado medio, un poco el piano complementario puede ser suficiente. Pues nada, pues animo a esos alumnos que van más flojos en piano complementario que Sí. Que se se ponga las apliquen pilas. un poquito más, que se Sí. apliquen un poquito más. Y bueno, ¿y el fagot? ¿El estudio del fagot ha influido en tu vida fuera de la música? Quiero decir, sociabilización, aprender a organizarse, como estamos diciendo antes, de los horarios, experiencias. No sé si ha habido conexiones de algún tipo, pues eso, que te hayan ayudado. Sí, sí. O sea, yo creo que al final el que estudia música y el que que se quiere dedicar a ello, construye su vida al final alrededor de eso. Y yo puedo decir que, pues, o sea, desde los encuentros de orquestas jóvenes, de la banda, siempre he hecho amistades ahí y amistades que mantengo, ¿no? Y al final creo que es sano sentirse perteneciente a un grupo y sí, la música en el tema de socialización y tal, me parece que es muy positiva. Y en cuanto al tema de organización y tal, pues por supuesto. Lo que hemos estado antes hablando sobre los horarios, te ayuda a la fuerza a ser una persona un poco más disciplinada. Yo de por naturaleza soy bastante desorganizado. O sea, si me descuido, vamos, me dejo la ropa por cualquier sitio y soy un poco así, desastre. Pero la música es verdad que me ha ayudado a establecer un poco un orden en mi día a día, y incluso a largo plazo. Tengo esta semana para hacer esto. Lo voy a hacer así, Creo que sí, creo que ayuda muchísimo al alumno a ser un poco más consciente del tiempo que tiene, de cómo tiene que organizarlo. Y sí, no sé si me dejo algo, no sé si me has preguntado algo más, pero No, no, sí, sí, está bien, está bien, está bien. ¿Y qué consejo le darías a un estudiante de música, pero que no tuviera nada que ver con la música? A ver, por ejemplo, que estudie idiomas, que aprenda a desconectar. Antes hablabas del deporte, que hiciera deporte, no sé. O cosas que aunque puedan ayudar dentro del estudio de la música, pero que no sea nada que ver con ella. sí. Yo creo que es importantísimo para cualquier músico y estudiante de música que se hagan cosas que no tengan que ver con la música. Eh, lo que acabamos de hablar, el deporte, o sea, estar en forma es lo más importante, no solamente física, sino también mentalmente nos mantiene estable. Yo, por ponerte un ejemplo, o sea, hace un par de años nunca he hecho deporte, como ya te he dicho, siempre lo he mantenido ahí un poco al margen, he estado muy ocupado con otras cosas y nunca le he dado especial importancia. Y yo hace un par de años tuve una protusión discal, o sea, casi una hernia. Estuve tuve muchísimas molestias durante 3 meses. Una protusión es que casi que las vértebras te rompen el disco y entonces tienes muchísimos dolores de espalda. Y cuando fui al fisio, me tocó un poco por abajo los músculos y tal de la espalda baja y me dijo, pero tú haces algo, tú haces algún tipo de deporte. Y cuando le expliqué la vida que llevaba, el fagot pesa, el arnés, nuestra posición, mm, me dijo, mira, si sigues haciendo esto va a acabar muy, muy mal. Tienes que incorporar el deporte a tu vida, o sea, casi obligatorio. Y desde que estoy haciendo deporte hace eso, 3 años así, intensivamente a diario, puedo decir que estoy no solamente físicamente, sino mentalmente, es que me encuentro muchísimo mejor, muchísimo más estable. O sea, eso es punto número uno, el deporte súper, súper necesario. Y luego, en general, pues
cualquier músico o estudiante de música le aconsejaría que sea, pues que sea muy, muy introspectivo, o sea, que trabaje mucho el lado personal de las emociones, porque la música al final es una carrera de muchos altibajos y que sea una persona pues, que el alumno o que el estudiante aprenda pues, a convivir, por ejemplo, con el tocar un concierto y es sentirse nervioso, ¿no? O con el quitarse un poco el miedo al fracaso, porque también nosotros como músicos estamos expuestos a muchas críticas, ¿no? Todo el tiempo nos sentimos juzgados, ya sea en la orquesta o ya sea tocando en clase. Entonces, creo que el alumno tiene que, pues, se le debe ayudar también en ese sentido, en el sentido psicológico. Sí, me parece súper interesante. Nosotros intentamos trabajar, por ejemplo, lo que tú has dicho, que ahora las audiciones, porque hay muchos alumnos que durante la clase o las clases trabajan muy bien el concierto, pero delante del público siempre el nivel baja o así. O ya no solo la audición, sino que cuando van a clase, igual puedes estar, a mí me ha pasado, estar una semana estudiando todo súper bien, que te sale súper bien, y llegar a la clase y ser totalmente lo contrario y tocar más mal, no se puede, pero tienes que saber que eso es lo más normal y yo siempre se lo digo a mis alumnos, sobre todo a los que les gusta un poco el fútbol, que hasta el mejor falla un penalti, así Sí, que tienen que mentalizarse de que eso puede ocurrir, que no pasa nada. Así exacto. que muy bien. ¿Y cuál es tu experiencia estudiando? Porque yo no sé, ¿has llegado a estudiar fuera de España o hiciste puede ser el máster fuera o... Yo estudié mi superior, mi carrera de superior aquí, bueno, hice un tour. Realmente he estado un año en cada ciudad, he hecho 4 años de superior, 4 ciudades diferentes, cuatro Ostras, profesores diferentes. O sea, ha sido una locura, la verdad, porque, bueno, por diferentes circunstancias y tal, al principio, mi primer año de superior estuve en Murcia, porque también hice inglés, hice estudio de inglés, por el hecho de no saber si me quería dedicar al 100% a la música. También mis padres no han sido músicos nunca y el típico cliché de la música solo y qué más, ¿sabes? Porque la música solo aquí en España complicado. Entonces, hasta que yo di el paso de decir, la música sí, pues pasó un año de superior. Entonces, yo el primer año estudié y estudio inglés en la Universidad de Murcia y estudié también primero de superior aquí. Pero cuando ya decidí que 100% sí la música, entonces decidí irme de Murcia y me fui a Navarra con Pepe Lozano, que pues empecé, bueno, estuve muy contento, la verdad, allí con él. Y en tercero hice un Erasmus. Fue mi primer contacto con Alemania. Me fui a Hamburgo, al norte de Alemania, con Christian Kuhner y estuve muy a gusto también allí. Y en cuarto, cuando iba a volver a España, pues por diversas circunstancias decidí no volver a Navarra y conocí a una profesora muy joven y muy, muy buena, muy en forma, que se llama Marina García y estaba en ese momento ahora está en Zaragoza, pero creo que en ese momento, o sea, en ese momento estaba en Albacete. Entonces la conocí, me encantó y decidí acabar ahí con ella, me motivaba muchísimo. Y pues sí, eso, o sea, creo que soy un ejemplo raro porque no hay mucha gente que haya hecho un superior en 4 sitios distintos. O sea, yo conozco gente que ha estudiado 2 años en un sitio y a lo mejor pues, se cansa o no le gusta y tal y se cambia a otro sitio, pero tanto, no. ¿Y, y Y cuál es tu experiencia al estudiar, por ejemplo, en el Erasmus y sobre todo con un idioma diferente? pues al principio me costó mucho porque el alemán también es o sea, un idioma muy complicado, entonces em, al principio se hace duro. La gente allí en Alemania, todo el mundo habla inglés y sobre todo en el contexto universitario y tal y de conservatorio, pues la gente te ayuda, te hablan en inglés la mayoría de veces, pero sí que es verdad que luego allí hay muchísimos bolos, no es como en España, allí puedes vivir prácticamente de tocar en bolos, ¿no? No hace falta que tenga una plaza de orquesta, eso es otro mundo en comparación a España. Entonces, en cualquier sitio tienes que hablar alemán, un contexto que no sea universitario. Y, y al final, pues estudiando allí con un programa que tenía para la gente de Erasmus y tal, con otros estudiantes extranjeros,
pues poco a poco vas aprendiendo y al final te vas atreviendo. Pero es duro, o sea, es duro. Al principio, desde luego que sí. Sí, sí. Bueno, pues seguimos. Entonces, respecto a las diferencias entre Alemania y España, ya has dicho alguna, que es que allí puedes vivir de bolos, aquí no. Pero que eso, bueno, que también los alumnos lo sepan también. Mm. También mm, hay, hay muchas diferencias entre los conservatorios, asociaciones de música, orquesta, con las de aquí Sí, o no tanta. hay bastantes diferencias. O sea, en cualquier plano. En el plano conservatorio, en el plano orquesta. Por poner un ejemplo, allí no existen conservatorios, una enseñanza reglada como existe aquí en España. Que aquí está el conservatorio elemental, el conservatorio profesional, con sus profesores regulados todos por los mismos contratos prácticamente en toda España. Eso allí no existe. O sea, allí están las Musikschule, que se llaman, que son como las escuelas de música de aquí, realmente, son como centros semi-privados. La contratación del profesorado es muy distinta y, por supuesto, los alumnos no tienen asignaturas teóricas. Allí es solamente tocar, de vez en cuando se hacen grupos de cámara y ni siquiera hay orquesta. O sea, es como, para mi gusto, es mucho peor que en España este sistema de base, porque tú te encuentras que hay chicos de 18 años que llegan al superior, hacen las pruebas del superior y a lo mejor tocan muy bien, pero no saben lo que es una tónica y una dominante, no tienen ni idea. Pero ni idea, ¿eh? Y yo creo que eso, em, hasta cierto punto, está bien porque se le da mucho peso al instrumento, pero por otra parte, yo, el no tener ninguna base teórica, a mí eso no me parece. Creo que un intérprete tiene muchísimo más criterio cuando tiene una base teórica sólida. Y aquí en España eso está, desde mi punto de vista, mucho mejor, que el currículo es mucho más completo, básicamente, y está mucho mejor reglado. En los conservatorios superiores, allí para mi gusto es otro nivel en comparación a España. O sea, tú en un conservatorio superior, en cada aula tienes un piano de cola, en cada aula tienes total silencio, están súper aisladas para que no puedas escuchar lo que está estudiando el de al lado. Y aquí en España, depende del conservatorio al que vayas, hay centros que están muy bien y hay centros que no. Y en Alemania yo tuve la suerte de tocar un Heckel durante 3 años, prestado del conservatorio. ¿En qué conservatorio de España tienen un Heckel, sabes? Allí hay 2 o 3 contrafagotes por conservatorio. O sea, puedes elegir hasta el contrafagot con el que estudiar. Yo aquí en España no pude estudiar contrafagot porque no había. Entonces, sí que hay diferencia en cuestión de medios económicos. Simplemente en los conservatorios superiores yo aconsejo que, pues, si un estudiante está muy interesado en hacer el grado superior, que se plantee de verdad hacerlo en Alemania porque para mí es otro mundo en ese sentido. Un profesorado también muy bueno, ¿no? En general, en todos los conservatorios hay profesores muy buenos y se mueve mucho más, hay muchísimo más movimiento musical en todos los ámbitos. Y en orquestas y bandas y tal, pues solamente con decirte que en la zona en la que yo vivo, que es básicamente un poco más grande que Murcia, quizás, que la región de Murcia, hay el mismo número de orquestas profesionales que en España, solamente en una región. O sea, yo creo que eso ya lo dice todo, ¿no? En Alemania hay como 200 orquestas profesionales, de las que se puede vivir y es un sueldo muy bueno y muy digno. Mientras que en España creo que son, no sé si son 20 y pocas, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, sí que hay muchísimas más agrupaciones musicales, muchísimas más bandas. Bandas igual no tanto, pero agrupaciones musicales o de bolos, mucho más movimiento musical que en España. Eso, por supuesto. Mm. Bueno, pues sí que, claro, por eso también lo que estabas comentando antes de poder Mm. vivir solo haciendo, pues eso, conciertos sin pertenecer a ninguna agrupación eh, oficialmente, ¿no? Claro. Como estás Mm. tú en Dortmund. Pues genial. Pues vamos a volver a tu etapa de estudiante y algún alumno me pregunta cómo podrías compartir, si nos podrías compartir algún consejo o técnica específica que te haya resultado especialmente útil para mejorar tu interpretación del fagot, con el fagot. Ujú. Sí. Em,
A ver, técnicas hay muchas, ¿no? Pero para mí, lo que creo que fue un antes y un después en mi carrera como intérprete fue el saber exactamente, el ser eficiente con el estudio. O sea, el saber exactamente lo que tengo que estudiar, cómo tengo que estudiarlo y para qué. Y eso creo que es muy importante porque si no se tiene claro eso, yo he visto ya muchísimos ejemplos de gente que echa horas, porque es que tengo que estudiar, tengo que echarle horas, pero sin un método eficiente y claro, ¿no? Entonces, yo he sido de esas personas también, o sea, yo he sido de las de estar a lo mejor 2 horas tocando un pasaje y hasta que no me salga no me voy y al final eso es una pérdida de tiempo. Entonces yo creo que el momento en el que me di cuenta que el estudio tiene que ser, no hace falta que sea incluso todos los días, o sea, no hace falta que sean 8 horas, no hace falta, con 1 hora y media, 2 horas al día, para un músico profesional, estoy hablando ya de niveles superiores, profesionales, yo creo que siendo eficiente es suficiente, es suficiente. Y eso fue un antes y un después. Sí, sí, sí. Yo también a veces se lo digo a los alumnos que muchas veces vale más estudiar media hora bien que Sí. no 1 hora y media mal. Claro, Y hay que aprender a ser crítico y eso es un proceso largo porque al final pues, todos tenemos que experimentar y todos tenemos que tropezarnos y decir, pues por aquí no, así no voy a ningún sitio. Pero yo creo que eso se va aprendiendo y hay que ser consciente de que hay que ser muy crítico con uno mismo y saber que intentar, intentar ir por el camino adecuado desde un primer momento, ¿no? muy bien. Pues Mm. a mí me pregunta que qué consejos o recomendaciones les darías a un estudiante de Fago que quiera seguir tus pasos. Yo, según lo que me has contado, pues tener una buena maleta para irse a hacer los superiores por Sí. toda España, pero ¿qué recomendación le darías? A un estudiante que quiera estudiar música, ¿no? O que quiera estudiar Pues superior. sí, que quiera ser, pues, como en tu caso Ah, has querido apostar. sí, Yo creo que por lo que veo has querido apostar por ser profesor de orquesta, ¿no? sí, Entonces, ¿qué tendría que hacer? vale. Además de estudiar. Pues, a ver, una cosa que tengo muy clara es que creo que todos tenemos, o sea, tenemos que tener claro que el mundo de la música no es fácil y eso es así, eso es una verdad. El mundo de la música últimamente se está poniendo muy complicado, muy competitivo. Hay mucha gente que toca muy bien y al final, pues creo que un músico tiene que tener claro que la música le apasiona muchísimo, que la música le llena muchísimo, que va a hacer los esfuerzos que haya que hacer por intentar llegar a donde quiera llegar. Y yo creo que eso es básico, porque si no se tiene esa motivación interna, es muy difícil, es un mundo muy difícil. Entonces eso es lo primero, esa es una condición, saber que la música es lo que de verdad te llena. Estar tocando y es que se te pasan las horas como si no hubiera otra cosa, ¿no? Y luego, pues que eso, lo que hemos estado hablando antes, aprenda que sea una persona responsable, que sea una persona que sepa mm, pues priorizar cosas. Por supuesto, tiene que tener, la vida de un músico tiene que tener otras cosas que no sea la música, porque como hemos hablado antes, esto es una montaña rusa, ¿no? Mm. Y entonces tiene que tener otras cosas en la vida que le gusten, tiene que tener hobby, tiene que tener relaciones personales estables, tiene que tener otras cosas para poder sentirse pleno y, y- y- y, pues básicamente eso, y que aprenda a desarrollar capacidades como la responsabilidad, el, sí, el saber organizarse, el ser metódico. Eso es un poco un resumen de lo que yo creo que es súper básico. Me parece todo súper acertado, acertadísimo. Y en la faceta pedagógica, para ti, ¿es importante la elección del profesor? ¿O crees que hay que intentar siempre ir a estudiar con los mejores intérpretes sin conocer su faceta pedagógica? Esto, de otra No. forma de decirlo, es, ¿tú crees Mm. que mm, deberías apostar por ir a uno que toca súper bien el fagot
sin saber ni siquiera cómo puedes resolver tus problemas o cómo dar clase No. Yo creo que eso es un fallo garrafal. O sea, tienes que. Un alumno al final en una clase individual tiene que conectar también con el profesor. O sea, tiene que. Hay grandes intérpretes que a lo mejor tienen una faceta pedagógica que no encajan para nada, con un alumno en concreto. Yo conozco muchísima gente que ha estudiado con grandes intérpretes del fagot y a lo mejor salen llorando de clases, ¿no? Y a mí eso me parece. Yo no podría aguantar eso. Hay otras personas que a lo mejor sí, pero yo, por ejemplo, yo creo que es importantísimo conocer a la persona antes. O sea, yo en mi caso estudié mi máster en Detmold, en Alemania, y ahora estoy haciendo mi doctorado, que eso en España no existe, el doctorado en interpretación, Exam se llama allí, y lo estoy haciendo también en Detmold, porque yo conocí a este profe, a Tobias Pelkner, lo conocí en una masterclass en Alemania de 3 o 4 días, y yo sabía que quería hacer un máster en Alemania, pero no sabía dónde. Entonces, por eso hubo un año ahí, en mi cuarto de superior, yo decidí hacer varios viajes a Alemania, cuando podía, a conocer a distintos profesores en distintas ciudades. Conocí a grandes profesores e intérpretes súper famosos y tal, pero por ejemplo, Tobias Pelkner no se conoce mucho en España, ¿no? Sin embargo, yo cuando lo conocí me quedé, que fue como un antes y un después de esa masterclass. Yo dije, yo quiero estudiar con este hombre. Y hice la prueba y tuve la suerte de que me cogiera. Entonces, yo creo que es importante para eso, porque el profesor tiene que ver en el alumno una cierta reciprocidad y tiene que ver que va a funcionar, ¿no? con él. Creo que es muy importante conocerlo antes de hacer un estudio. Vale, se está cortando un poquito, espero que después, no sé si la cobertura en casa, ahora en este momento te veo ¿Sí? congelado, no sé si es que ¿Ah, sí? hay, a Espera, ver, a ver, a ver si, espera. ¿No me ves, Juan? sí, ahora mejor, ahora mejor. Bueno, resumiendo, que tú aconsejarías que, y yo también lo aconsejo, que sobre todo cuando llega el verano o fechas Sí, como jornadas de puertas abiertas, sí. que vayan a conocer a profesores que toquen, que ver, porque nunca lo que tú dices, igual vas pensando que vas a estudiar con el mejor fagot del mundo y te llevas un chasco o simplemente no conecta contigo y por eso yo siempre intento que sobre todo los que tienen como tú esa mira al futuro, que conozcan a todos los que puedan para después poder elegir y no ir al primero que se te ocurra o el que tienes en mente Exacto, de, pues genial. Eh, exacto. ¿Y, Eso es hay, básico, sí. Ujú. hay algún profesor que en algún momento te dijo algo, te dio algún consejo que te hiciera un clic y que ahí decidías apostar y seguir tu camino para lo que estás haciendo? Bueno, sí, tengo sí, se puede decir que yo en el momento en el que estaba todavía un poco indeciso, si no me lo dice, ¿vale? Porque me sale que tengo, no sé por qué la señal está un poco floja. Sí, Me es que interrumpe, ¿vale? se te escucha bien, algún momento se te corta, pero sí que la imagen va un poco. Pero bueno, si se escucha, yo creo que mientras se escuche, Vale. genial. Vale. Nada, decía que hubo un momento en el que yo tenía de esos 18 años, estaba en sexto de profesional, ahí con las dos especialidades, no sabía muy bien si hacer universidad, si no, y estaba un poco liado, la verdad. Mis padres siempre me han apoyado en el tema música, pero también han querido como que hiciera algo más por si acaso, al principio sobre todo, cuando yo no estaba muy decidido. Y hubo un momento que yo recuerdo una conversación con el que era mi profesor de fagot en el Conservatorio de Murcia, Abelino Pellegrín, que creo que no está ahora mismo en el Sí. centro. No, ahora está en Lorca, está en Lorca. Está en Lorca. Bueno, pues hablé con él y le dije a Abelino, no, es que no sé si dedicarme a la música, porque es que No te preocupes. Vale. Bueno, pues te sigo contando lo de Sí, Abelino. sí, dime eso, que estuviste hablando con Abelino y...
Sí, A ver, estuve hablando con Abelino, que no sabe, yo estaba muy indeciso sobre lo que hacer. Abelino es que no sé si estudiar música, porque es un mundo muy sacrificado, o si meterme a la universidad y tal. Y él, en un momento en concreto, me dijo, pues no hagas música, métete, estudia en la universidad, vas a tener un trabajo probablemente antes y ya está, no estudies música. Y a mí esas palabras que no era lo que yo esperaba en ese momento, yo esperaba, no, venga, dedícate a la música porque es lo que te gusta, Pablo, porque es lo que tienes que hacer, tu vida tienes que hacer lo que te guste, ¿no? Yo esperaba algo de ese estilo y me dijo totalmente lo contrario, me dijo, bueno, pues no hagas música, estudia otra cosa. Y yo ahí como que me quedé como muy congelado, ¿no? Y pensé por dentro y me sentí súper vacío en ese momento. Dije, joder, si me dejo ahora la música, es como que no me veo un futuro así. Y eso fue realmente una de las conversaciones que me hicieron orientarme a la música. El imaginarme no estar haciendo algo de música profesionalmente. ya. Que te causó lo que te dijo te causó el Sí, efecto contrario, ¿no? exacto, exacto. Muy bien, muy bien. Y bueno, a ver, en estos últimos años, yo sobre todo 15 años aproximadamente, bueno, he comprobado que hay un gran número de estudiantes, sobre todo grandes músicos jóvenes españoles por todo el mundo, como es tu caso. ¿Y qué concepto tienen de nosotros fuera de España? ¿Hay algún tópico que después se dan cuenta que no somos así? Porque igual pues, tenemos todos unos tópicos en la cabeza y llegamos y dicen, ostras, pues lo estábamos comentando antes de las academias, pues igual, gracias al sistema que tenemos en el conservatorio, llegamos con otra base que en Alemania no tienen, Ujú, ujú. como habías comentado. Entonces, si tú crees que cuando vamos allí esos tópicos desaparecen y se sorprenden con cosas Sí, realmente, positivas, sobre todo. sí, sí, yo creo que los españoles, los músicos españoles fuera de España, es decir, en Alemania, en otros países de Centro Europa, creo que estamos muy bien considerados porque realmente, y esto creo que es verdad, un músico al final refleja la personalidad, refleja la personalidad, refleja el carácter, ¿no? de las personas. Y yo creo que en España somos gente en general muy viva, muy viva, en comparación lo mejor a otros países que son un poco más distantes, un poco más callados, más... ¿no? Tú solamente te tienes que ir a un bar en Alemania. Los jóvenes es que no gritan tanto como aquí, como en Murcia, ¿no? Sí, Entonces es otra personalidad. Yo creo que eso tocando se nota mucho. Ellos tienen como una expresión que dicen para los españoles, italianos, ¿no? Gente del sur, como mit Feuer spielen. Dicen que tocamos como con fuego, o sea, como con el corazón con fuego, ¿no? Como con mucha garra. Y como que somos muy musicales, muy expresivos. Yo creo que eso es un tópico que en parte pues se cumple, porque creo que hay muchísimos españoles que son muy musicales, ¿no? Y que es algo que desarrollamos desde bien pequeños, ¿no? Estamos muy acostumbrados a tocar con gente, a esta formación que tenemos aquí. Y, pero así algún tópico, bueno, así igual algún tópico negativo, sí, o sea, dicen que somos un poco perezosos, eso es lo que se oye afuera, ¿no? Allí es verdad que la gente es mucho más cuadriculada con todo, mucho más puntual, mucho más formal, ¿no? En muchos sentidos. Y ese tópico también se oye por allí, sí. no, pero sobre todo me interesaba eso, que a veces piensan que Sí, pues España, pues, y cuando nos escuchan tocar, se quedan así como, oye, ostras, que tenéis un sí, sí. nivel importante para venir de España, no sé. Sí, Es, sí, sí, les gusta mucho, o sea, les parece, ya te digo, les parecemos muy musicales, muy expresivos, que tocamos con alma, ¿no? Con corazón. Sí. muy bien. Bueno, volvemos un poco a Murcia y a tu infancia. Ya has comentado que de joven estabas en la banda de Beniaján. Y aunque en el centro está la asignatura de banda y orquesta, ¿cómo crees que influye ir a tocar a una agrupación fuera del centro? Pues creo que es una actividad muy positiva, porque en una banda
en una banda de este tipo, como por ejemplo la banda Benejar, ¿no? De una agrupación, hay personas de todas las edades, hay personas que no son estudiantes y realmente es un momento de reunión y creo que es súper enriquecedor porque se establecen conexiones con, ya te digo, con todo tipo de personas y a mí siempre me ha parecido, siempre me he sentido como en una familia cuando estaba allí, la verdad. Me ha encantado. He tenido muchos amigos, hemos hecho viajes, eh, se favorece mucho el compañerismo, no sé, yo lo recomiendo a tope, aparte que se practican ya en cosas más técnicas, ¿no? Se practica, por ejemplo, mucho la primera vista, ¿no? El tocar cosas nuevas que te ponen en el atril ese día. Y se aprenden cualidades musicales, yo creo que de una manera muy indirecta y muy positiva. O sea que yo lo recomiendo a todo el que pueda que se apunte a una banda, si tiene tiempo, porque eso también es otra. Ensayar, por ejemplo, allí en Menejan ensayaban a las 9:30 o 10 de la noche, hasta las 12. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, es sacrificado también. Sí, 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 siempre, pero también tiene, como tú has dicho, sus cosas muy positivas y Sí. yo creo que al final, como el dicho este, ¿no? Ay, ¿cómo se dice? Se me ha ido. Eh, Ay, sarna con. Ay, No sé qué he sarna dicho. con gusto no pica. Sarna con gusto no pica, Palos ¿no? con gusto no duelen, palos con gusto no duelen. Bueno, esa es Sí, otra, pero sí, sí. sí. Pues nada, y del conservatorio, ¿qué recuerdos tienes de él? Yo no sé si hace tiempo que no pasas por aquí. Creo que una vez coincidimos que te habías comprado el fagot nuevo, Sí. un Musman, no sé si has vuelto a cambiar y estabas ahí con Abelino enseñándoselo y entonces no sé si hace mucho que no vienes, pero ¿qué recuerdo guardas de él? Pues el conservatorio, para mí eso, he pasado muchísimas horas ahí, he tenido profesores muy buenos, compañeros increíbles y pues sí, para mí es que ha sido, no sé, como una segunda casa casi, o sea, he estado muchísimo tiempo y sí, guardo, la verdad es que muy buenos recuerdos. Del aula polivalente me acuerdo, haciendo la audición ahí con el árbol detrás, súper. Sí, sí, la verdad es que muy bien, muy bien. El conservatorio siempre me ha gustado mucho. Muy bien. Pues mira, también he recopilado algunas preguntas de la Mm, entrevista con Celia, porque creo que también son interesantes hacértelas a ti, sí, porque alguno le preguntó a Celia cuál era la pieza más desafiante que has tocado con el fagot y cómo crees que la experiencia de haber trabajado esa pieza te ha desarrollado como músico. He visto que las preguntas que tienen algunos alumnos son muy, son son duras, son muy. duras, son duras. Sí, sí. Pues, pues por así decirlo, yo creo que, a ver, yo creo que la dificultad puede, o sea, puede haber dificultad en cualquier obra, ¿no? Si te lo propones. O sea, hasta la obra más fácil puede ser muy difícil si te lo propones. Pero creo que de fagot solo, o sea, que haya tocado yo de repertorio de fagot, a mí lo que más me cuesta es el repertorio contemporáneo, porque es lo que menos se trabaja, tanto en el conservatorio medio como en el superior. Son al final pues, las obras que se dejan un poco así con efectos, es lo que menos se suele estudiar, ¿no? Y pues una obra que me ha costado mucho, por ejemplo, ha sido Vértigo, de Olaf Berg, una obra para fagot solo, que tiene muchísimos efectos, medios tonos, frulato, tiene, en fin, muchos efectos y sobre todo para darle sentido, como es de fagot solo y es súper atonal, tienes que darle sentido a la obra y eso es difícil, sobre todo para un público que no la conoce, me parece realmente una tarea difícil para el intérprete. Pero en orquesta, por ejemplo, también hay obras muy difíciles de tocar, ¿no? Ya no solamente la obra de los solos típicos, ¿no? Boleros, Erezade, los solos típicos que son muy difíciles, pero recuerdo donde peor lo he pasado tocando el fagot, técnicamente, de decir, estoy de verdad en una situación de estrés, ¿no? De estar muy nervioso porque la obra ha sido muy, muy difícil fue cuando yo hice mi práctico, o sea, mi academia. Estuve como practicante en la orquesta de Dresden, de la Staatskapelle de Dresden. Y allí es una orquesta de ópera, que una de las mejores orquestas que hay, y tocan repertorio de ópera como si fuera el Caracol Mi Fa Sol. O sea, ellos tocan sin ensayar
Don Giovanni, al día siguiente Don Carlos, al día siguiente todas las óperas que te puedas imaginar sin ensayo. O sea, allí funcionan sin ensayo. No es como en otras orquestas de ópera que tienen sus 2 semanas de ensayo y luego tienen, ¿no? Entonces yo allí como practicante que nunca había tocado ninguna ópera, nunca en mi vida había tocado una ópera, no sabía cómo funcionaba eso. Yo allí, a mí me metieron a tocar el fagot sin hacer ensayo. O sea, la ópera directamente ahí, y yo me acuerdo de haber tocado Electra, la ópera de Strauss, que dura 1 hora y 40, o sea, no es de las más largas que hay, sin descanso. 1 hora y 40, pero yo no he tocado obra más difícil. O sea, si por curiosidad alguna vez os queréis descargar la partitura y la miráis, yo recuerdo hacer eso con un estrés. O sea, estuve estudiando un mes entero porque sabía que tenía que tocar eso sin ensayo, y realmente pues se aprende, de estas situaciones se aprende, porque nuestro cuerpo cuando tienes que enfrentarte a algo así, se prepara, ¿no? Se prepara, te saca toda la adrenalina que tienes dentro y sí, yo creo que esa ha sido la obra más difícil que he tocado en orquesta hasta ahora. ¿Y la puedes considerar como tu experiencia más memorable tocando con una orquesta o banda, o hay alguna otra que te haya, no sé, te haya... O puede ser, en este caso es Igual, porque igual, has estado con sí. mucho estrés, pero igual puedes decir, pues mira, recuerdo este concierto porque fue la obra que estaba enamorado y yo no sé. Sí. Vale, Juan, dime cómo me ves. ¿Bien? Ahora, perfecto, sí, se te Vale. escucha súper bien. Me he Pues cambiado al nada, móvil. Me he cambiado al internet del móvil. Yo creo que así vamos a acabar bien mejor. vale, sí, tampoco queda mucho, entonces, bueno, Sí. te vuelvo a hacer la pregunta que era que alguna obra que hayas tocado en orquesta o banda que, pues eso, o música de cámara también puede ser que hayas disfrutado por el momento, por la Sí. experiencia. Sí, que justamente te estaba diciendo eso, que el audio del principio, por ejemplo, era un ensayo de la orquesta, de cuando yo empecé en Dortmund. Y para mí, con la consagración de la primavera, esa fue la primera vez que la he tocado, ¿no? Y la tocamos como en ballet, es decir, la orquesta estaba en el foso, no estaba sobre el escenario. Y había un ballet, el ballet del Teatro de Dortmund, donde yo trabajo, estaba bailándola. Y la tocamos como 8 veces en 2 semanas. Y me acuerdo que eso para mí, esos conciertos para mí han sido muy especiales, porque yo estaba en año de prueba todavía, yo no era fijo en la orquesta, y lo recuerdo con mucho cariño porque pues tocar una obra que llevas tanto tiempo estudiando como pasaje orquestal, ¿no? Tocarla con la orquesta, la verdad es que es súper enriquecedor y gratificante. Me gustó mucho. Y tocar la consagración, sobre todo el inicio, pone nervioso. ¿Tienes alguna técnica para no ponerte nervioso o relajarte antes de alguna actuación o qué Pues sueles hacer? sí, yo realmente o sea, después de haber probado muchas cosas, porque yo soy una persona que se pone muy nerviosa a día de hoy. O sea, yo he estado en muchas situaciones de estrés, pero musicalmente hablando, pero a día de hoy me sigo poniendo nervioso, y yo creo que eso es normal. O sea, yo creo que todo el mundo se pone nervioso, pero yo creo que algo que me ayudó o que me ayuda a controlarlo es visualizar con antelación el momento de ponerte, ¿no? De ponerte al concierto, de ponerte al público, y hacer mucho trabajo mental de visualización. Para eso, no sé si ahora en Murcia hay asignaturas de ese tipo, de tipo concienciación corporal. Eso para mí es importantísimo también, ese tipo de asignaturas. De concienciación corporal, miedo escénico, incluso mindfulness, todo ese tipo de cosas. Sí, Súper beneficioso. se da una optativa, hay una optativa desde hace años que se Sí. suele apuntar quien quiere. Pues yo cuando estaba todavía no había esa asignatura, y la verdad que es que ayuda mucho, ayuda mucho. Por supuesto hay que ir exponiéndose también poco a poco, ¿no? A ese tipo de situaciones. No puedes esperar que solamente de la mente ya te puedas controlar, ¿no? Hay que exponerse poco a poco. Y eso es otra de las cosas que yo diría que en Alemania lo tienen un poquito mejor que en España, y que en España se podría hacer más, que es hacer audiciones o tocar, aunque no sea delante de un público abierto, pero que la propia clase de fagot, que se toque por lo menos una vez
cada 2 semanas o una vez a la semana incluso, delante de los compañeros. Eso yo lo he hecho como estudiante de máster y lo hago, y me parece súper enriquecedor porque tú tocas delante de tus compañeros y al final te estás exponiendo ante un miedo, ¿no? Que nuestro cuerpo lo detecta como un peligro, y si te expones frecuentemente a esto, pues para mi gusto va perdiendo, le vas quitando hierro. Sí, Y eso creo que se podría incorporar. No solamente una audición al trimestre, sino intentar, pues eso, juntar la clase, y es muy difícil porque cada uno tiene su horario y tal, pero eso sería lo ideal. sí, me parece una buena opción, sí, sí, sí. Mm. Y ya estamos llegando a las últimas preguntas, entonces, ¿cuál es tu meta a largo plazo como fagotista y cómo piensas alcanzarla? Si se puede decir. Sí, 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 claro, claro. O sea, yo justamente también este año he empezado a dar clase en un conservatorio superior allí en Alemania. Bueno, estoy en el conservatorio de Detmold, donde hice mi máster. Estoy como profesor adjunto de pasajes de orquesta. Solamente doy como 4 horas a la semana de pasajes de orquesta. Y, y yo estoy descubriendo que a mí la faceta pedagógica me gusta mucho. Yo nunca había dado clase antes. Y sí que es verdad que en un futuro me gustaría poder combinar eso, el tocar en orquesta con dar clase, a ser posible en España. La verdad es que me gustaría volverme a España. Es difícil porque aquí hay menos posibilidades de trabajo, pero sí que, bueno, no sé, nunca se sabe, ¿no? A lo mejor tengo suerte y puedo acabar por aquí. Bueno, me alegraría que cumplieras esa meta. Y entonces, yo supongo que estás orgulloso, esto también lo pregunta un alumno, ¿eh? Que si estás orgulloso de haber llegado hasta donde has llegado. Sí, claro, claro que estoy orgulloso. Sí, yo creo que al final hay que ser muy crítico con el trabajo de cada uno, pero también hay que reconocer las cosas buenas, ¿no? Y las cosas, hay que saber reconocer cuando ha hecho algo bien. Y creo que un músico siempre puede mejorar, pero yo estoy contento con el progreso que he hecho hasta ahora. Y tengo muchísimo por aprender todavía, eso lo tengo claro. Pero sí, estoy orgulloso de haber llegado hasta aquí. Pues genial. Pues bueno, ha sido un placer conversar contigo, conocer un poco más de este camino que, bueno, que iniciaste en Beniajar, después Ujú, Conservatorio de Murcia y después diversos conservatorios superiores hasta llegar a sí, Dortmund. Y ujú, seguro que alcanzando tu meta de volver a España. Y también espero que sobre todo esta conversación a los alumnos les haya servido de ayuda, sobre todo por los consejos, por sobre todo las vivencias que has tenido, y que les pueda, ya no solo al que quiera dedicarse como tú a la interpretación, sino también al ujú. que le pueda servir esto cuando acabe el conservatorio y que dedicarse a otra cosa. Espero que también le haya ayudado. Y Por nada, para supuesto. acabar siempre pues me gusta acabar con una pieza que también hayas elegido tú. Entonces, me gustaría saber qué compositor o pieza para fagot te ha inspirado más a lo largo de tu carrera y por qué, y será con la que cerremos la entrevista. Vale, pues a mí, mi compositor favorito y mi música favorita es la música de Mozart. Siempre me parece que esa pureza y esa claridad que tiene, no sé, creo que siempre hay algo que aprender de la música de Mozart. Entonces, pues, una obra que me ha acompañado y que nos acompaña a todos, el concierto de Mozart. Yo creo que lo estudio todas las semanas, o sea, siempre creo que se puede hacer mejor, y sí, me gustaría acabar la pieza con esa. Creo que nos representa a todos los fagotistas. Pues nada, pues lo dicho, muchas Sí. gracias por todo y sobre todo por prestar tu tiempo en esta actividad. Te lo agradezco mucho y espero que los alumnos también. Y nada, no espero verte por el conservatorio, que te pases algún día. Y nada, a ver Pues nada, si acabamos la entrevista escuchando el concierto de Mozart. muchísimas gracias a vosotros. Y por supuesto que si cualquier alumno tiene cualquier pregunta del tema
se está planteando ir a Alemania o tal, le puedes pasar mi contacto, mi email, que estaré encantado de responder lo que sea. Genial, pues muchas gracias, Pablo. Bueno, gracias a vosotros. Un abrazo.